tenía en el Señor y la fe que estaba naciendo en él. Acuérdense de una cosa: Abraham no tenía Biblia, Abraham no conocía nada de los profetas, Abraham no tenía idea de lo que era la redención a través de Jesucristo, y Abraham no tenía conocimiento de lo que era el Espíritu Santo. Nosotros tenemos muchas más ventajas que Abraham. Abraham no tenía nada de eso. Abraham de vez en cuando venía el Señor en forma de persona o en forma de visión y le revelaba lo que iba a hacer. Era un encuentro rápido, momentáneo, y Abraham se quedaba esperando más y no tenía más. No tenía una Biblia para abrir y decir, a ver qué me va a decir el Señor ahora. Tenía que esperar hasta que llegara nuevamente revelación. Así es que en medio de esas circunstancias, Abraham empieza a desarrollar una fe que hasta el día de hoy nos sigue impactando a nosotros. Y él pasó estos 4 pasos. Del primero, ¿se acuerdan? Dijimos, fue la etapa de la separación, ¿verdad? Nuevamente volvió a hablarle Dios a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y poderosa, engrandeceré tu nombre y serás bendito en todas las naciones y serás bendición para todas las naciones. Le da una orden Dios que se separe completamente de todo lo que estaba viviendo él, de su familia inclusive. Él se tiene que ir y se va a Canaán, a la tierra de Canaán. Una vez estando ahí, dice que hubo hambre en la tierra, y entonces él tuvo la tentación de buscar la solución por él mismo. Y entonces dice la Biblia que descendió a Egipto, ¿verdad? Y hablamos de que esta es una figura del mundo. Abraham, la fe de Abraham fue probada, y en ese momento la fe de Abraham fracasa. Es parte de la vida cristiana. Las caídas, el fracaso que a veces enfrentamos en nuestra propia fe, es parte de la vida cristiana. Aprendemos de los fracasos, aprendemos cuando nos equivocamos, cuando tomamos malas decisiones, cuando hacemos algo que no debimos haber hecho y lo hicimos, y de pronto nos sentimos ahí en el mundo y nos sentimos ahí que descendimos a Egipto. Pero gracias a Dios, porque el capítulo 13 de Génesis dice que después de eso Abraham subió nuevamente. ¿A dónde? Al lugar, a la fuente de donde había venido la salvación para él, de donde venía la guianza del Espíritu Santo. Y cuando Abraham sube nuevamente, él vuelve a hacer nuevamente su altar de adoración. Qué hermoso estar adorando al Señor como lo hicimos ahora durante la adoración, ¿verdad? Ahí tiene que estar la adoración, en medio de las situaciones difíciles. Aún después del fracaso de Abraham, Abraham sube y nuevamente no se queda solamente en la tierra aquí de Aram, sino que sube hasta Betel. No se queda en el desierto del Negev, sino que sube hasta Betel, donde había tenido un encuentro con Dios, y donde 2 generaciones después, su nieto Jacob iba a tener otro encuentro de Dios para confirmar esa visión. Así es que Abraham sube nuevamente y empieza a ser restaurado. Después de que viene la separación, después de que viene el fracaso en la fe, después de que viene la restauración de parte de Dios, entonces viene la victoria. Esas son las etapas de la fe. No podemos llegar a la victoria si no hemos pasado por las otras etapas. Yo no puedo saber de qué se trata la victoria si alguna vez yo no he fracasado en mi fe. Ahora, si no has fracasado, no te estoy diciendo que te eches de cabeza para fracasar a propósito, Calma, te va a llegar. Ya todos a lo mejor ya nos llegó el momento. Cuando llega el momento difícil, dudamos y empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Queremos iniciar un negocio, queremos iniciar algo diferente, y en lugar de consultar a Dios, lo primero que hacemos es consultar a los cuates, a los conectes, a los contactos, para ver cómo nos va a ir y para calcular todo, y nos olvidamos de Dios. Y cuando nos damos cuenta, ya nos bajamos a Egipto, ya fracasamos. Y entonces sí volteamos, Señor, ayúdame por favor. Y ahí está Dios listo para meter otra vez su mano y sacarnos. Cada vez que fracasamos, cada vez que caemos, quedan heridas en nuestra vida, quedan cicatrices. Alguien sale dañado. Siempre, siempre. No es asunto de estar cayendo. Algo va a caer para probar mi fe. Me va a caer. No, no se trata de eso. Tenemos que levantarnos, y si queremos sentir realmente cómo es la victoria de la fe, entonces tenemos que experimentar también la restauración de Dios. Abraham se arraigó, ¿se acuerdan? Dice ahí la palabra de Dios, que Abraham se estableció
¿En dónde? En el encinar de Mamre, ¿verdad? En un lugar que se llama el encinar de Mamre. Ahí se estableció Abraham. Ahí se arraigó. Ahí empezó a recibir toda la revelación que Dios le estaba dando, todas las promesas, sus encuentros más importantes con Dios, la confirmación del pacto, la visitación de esos tres personajes que dice aquí la Biblia, que desde luego eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en persona. Vinieron a visitar a Abraham cuando Abraham se encontraba al calor del día en la puerta de su tienda en el encinar de Mamre. Es decir, Abraham se arraigó en un lugar. Una vez que nosotros nos hemos arraigado en la palabra de Dios, que estamos bien metidos en la palabra de Dios, que estamos comprometidos con la palabra de Dios, entonces puede venir a nuestras vidas la verdadera victoria, que es la cuarta etapa de la fe en la vida de Abraham. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 14. Vamos a ver esta parte de la historia. Génesis capítulo 14. Vamos a considerar tres lecciones para saber cómo es que llega la victoria para nosotros en la fe. ¿Cómo llega la victoria para cada uno de nosotros en la fe? Muchas veces hemos hablado y hemos pensado que la fe solamente es decir, pues no sé qué va a pasar en mi vida, pero pues por fe creo que va a estar suave. O sea, no es esa la fe. No es esa la fe. Estoy pasando una bronca bien grave, pero por fe creo que voy a salir. No, eso no sirve. Eso no es la fe. La fe tiene que tener acción. La fe tiene que tener un compromiso con Dios. En la fe tiene que haber una identidad con Dios y tiene que haber un compromiso de caminar en la fe para poder llegar a la victoria. O sea, las victorias no van a llegar solitas. Tenemos que caminar para que Dios pueda hacer algo en nuestra vida. Número uno, la primera lección que vamos a aprender. ¿Cómo vamos a llegar a la victoria de la fe en medio del tiempo de la prueba y de la tribulación? Número uno, tenemos que conocer y saber que no tenemos un enemigo fácil. Nuestro enemigo no es fácil. Tenemos un enemigo muy fuerte. Tenemos que reconocer que la guerra que estamos librando no es nada fácil. Cualquiera que diga que ser cristiano en un mundo gobernado por las tinieblas es muy fácil, se equivoca. Nadie ha dicho que ser cristiano es fácil. Nadie ha dicho que caminar en los caminos del Señor es fácil. Nadie ha dicho eso, jamás. Si cuando viniste a Cristo, si cuando conociste del Señor, te prometieron que iba a ser una vida caminando sobre rosas, te mintieron. La vida cristiana no es fácil. El caminar en contra de la corriente no es nada fácil. El tomar la responsabilidad de negarnos a nosotros mismos y caminar con Jesús no es fácil. ¿Están de acuerdo conmigo? No es fácil. No va a ser fácil. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando una guerra con un enemigo muy poderoso. No podemos subestimar la fuerza de nuestro enemigo. Es muy fuerte. Es muy poderoso. El mismo Señor Jesús nos advirtió muchas veces acerca de lo duro que es seguir en su camino, ¿verdad? Oh, llevad mi yugo y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Si quieres seguir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y uno dice, tome su cruz y sígame. Que todo dar. Ajá, niégate. A ver, niégate a ti mismo si es tan fácil. No, ¿por qué? Porque siempre ponemos yo. Es que a mí me dijeron, es que a mí me hicieron, es que a mí me dolió, es que a mí me ofendieron, es que a mí me hicieron menos, es que a mí, y es que a mí, y es que a mí. ¿De veras te estás negando a ti mismo? No nos negamos a nosotros mismos. Siempre nuestro egoísmo va por delante y siempre estamos buscando nuestro propio provecho. Por eso Jesús dijo que no es fácil. No es fácil negarse a nosotros mismos. ¿Sabía? Dice, lleva mi yugo, dice que es fácil y ligera mi carga. Qué fácil lo puso el Señor. Aprended de mí, dice, que yo soy manso y humilde. Llévate mi yugo sobre ti. Es fácil y ligera mi carga. ¿Para quién ha sido ligera la carga del cristianismo? Para nadie. Entonces la gente puede decir, pues si voy a estar sufriendo en el cristianismo, pues ¿para qué? ¿Para qué me hago cristiano? Porque si no te haces cristiano,
vas a sufrir el doble, va a ser peor. Así es que más vale sufrir la cruz de Cristo y no sufrir la muerte eterna. Ahora, fíjate la clase de guerra que se le viene a Abraham. Capítulo 14, versículo 1. Aconteció en los días, apréndase todos estos nombrecitos de memoria. Aconteció que en los días de Amrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedarlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Joim. Parece trabalenguas esto. Ok, vamos a leerlo otra vez. Aconteció que en los días de un rey, y otro rey, y otro rey, y otro rey, hicieron la guerra contra otros dos reyes, el de Sodoma y el de Gomorra, ¿verdad? Y otros dos que estaban también junto con ellos, o sea, 4 reyes. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar Salado. 12 años estos reyes, 12 años estas naciones, habían servido a este rey llamado Kedarlaomer. Pero en el año 13 se rebelaron en contra de él. Versículo 5. Y en el año 14, en el 14º año de Kedarlaomer, los reyes que estaban de su parte derrotaron a los refaitas, a los husitas, a los semitas, a los oreos y hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto, y volvieron otra vez a Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en esa tierra rara. ¿Cuántas naciones destruyeron estos reyes? ¿Las contaron? ¿O nomás se reburjaron con los nombres? 6 naciones, 6 pueblos completos. Imagínate la fuerza que tenía este rey llamado Kedarlaomer con sus cuates. Arrasaron 6 naciones. ¿Cómo te imaginas un ejército capaz de destruir, de arrasar 6 pueblos completos? Eran unos angelitos. Habrá sido un ejército de debiluchos, de niños, era un ejército muy fuerte. Había tenido este reyesito Kedarlaomer a todos ellos sometidos por 14 años. Y los 4 que se quisieron poner salsas, fue y los aplastó por quererse pasar de listos. Arrasaron 6 pueblos completos. Para que nos demos una idea de lo que era esta gente, estos soldados, estos guerreros, recurrimos a la arqueología bíblica. Y fíjense lo que escribe un arqueólogo bíblico llamado Nelson Gluck. Documenta la destrucción dejada por estos reyes, porque hay indicios en la actualidad de todo lo que sucedió en aquel tiempo. Y este arqueólogo bíblico dice: encontré que en cada aldea en su camino la habían saqueado por completo, y esas aldeas habían quedado en ruinas. Sus campos estaban deshechos. La población había sido aniquilada o llevados a la cautividad. Por cientos de años después, el área completa donde se desarrollaron estas guerras estaba como un cementerio abandonado y terriblemente descuidado, con todos sus monumentos destrozados y todas sus piezas esparcidas por el suelo. ¿Qué clase de salvajes eran estos reyes? Entraban con todo, destruían todo: hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, lo que se les pusiera enfrente, lo destruían. No tenían misericordia. No era un enemigo fácil. Eran fuerzas de maldad muy despiadadas, hermanos, que estaban arrasando completamente todo. Ahora, ¿ustedes creen que el enemigo que nosotros enfrentamos es el diablito ese que sale de Eugenio Derbez? Ese no es el enemigo al que nos enfrentamos. Ese no es el enemigo. Efesios 6:12. Porque no tenemos guerra contra sangre y carne, sino ¿contra qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. En todo el mundo, en todo el aire, está infestado de ese tipo de influencias espirituales. Gracias a Dios, no tenemos lentes para ver la vida espiritual. Gracias a Dios, no tenemos la visión del profeta Eliseo. Porque si la tuviéramos, estuviéramos muertos de miedo de ver lo que está sucediendo alrededor de nosotros en el área espiritual. Nuestra guerra es contra este tipo de huestes de maldad. No tenemos un enemigo fácil. No tenemos un enemigo débil. Si queremos realmente conocer la victoria de la fe, primero tenemos que saber a quién nos enfrentamos. Primero tenemos que saber de qué tamaño es el enemigo al que estamos enfrentando. Ese enemigo, ¿tú crees que los pleitos en el matrimonio son por causa nada más de que no se entienden? No. Hay un enemigo que está tratando de destruir ahí. ¿Por qué? Porque el matrimonio fue instituido por Dios. Porque Dios quiere restaurar a los matrimonios. Porque Dios quiere trabajar en medio de los matrimonios y que vivan bien para darles ejemplo a los hijos. Pero el enemigo que tenemos no quiere eso, porque eso es contrario a la voluntad de Dios. Entonces va a trabajar para destruirnos. Va a meter murmuración, va a meter cizaña, va a meter contienda entre nosotros, entre padres, entre hijos, entre esposo, entre esposa, con los cuñados metiches y la suegra metiche. Todo el mundo se va a meter. Y por todos lados van a tratar de destruir esa familia, ese matrimonio. ¿Por qué? Porque es el tipo de guerra que estamos enfrentando. Estás sirviendo a Dios. Le estás metiendo ganas al Señor con lo que estás haciendo en tu trabajo, en tu negocio, en lo que estés haciendo. El diablo te va a querer destruir ahí. Te va a querer echar a perder los business. Te va a querer echar a perder tus horas de trabajo. Te va a poner un supervisor que va a ser tu higadito, que te va a estar muele y muele y muele para que se te olvide que eres cristiano. Y te va a estar hostigando y hostigando hasta que se te salga una palabrota contra del supervisor. Y entonces el diablo se va muerto de risa. Ahí está el cristianito. Ya le gané. No es fácil la guerra. No es un enemigo suavecito el que estamos nosotros enfrentando, hermanos. Nos quieren destruir. Quieren destruir a nuestras familias. ¿Quieres saber cómo es la victoria de la fe? Primero que nada, tenemos que estar conscientes de quién nos está destruyendo. Tu enemigo no se llama tu esposo. Tu enemigo no se llama tu esposa. Tu enemigo no es tu hijo, ni tu papá, ni tu hermano. Tu enemigo se llama Satanás. Punto. Así se llama. ¿No lo conocías? No te lo voy a presentar. Ya lo conoces. Así se llama. Huestes de maldad. Gobernadores de las tinieblas. Principados. Potestades. Se le presenta el ángel a Daniel. Gabriel. Daniel está en agonía por causa de la visión que había visto. Está junto al río, 21 días sin comer, sin tomar agua, como muerto a causa de la visión tan tremenda y esperando la revelación. Y se le aparece el ángel Gabriel y le dice: Daniel, muy amado de Dios, desde el primer día que oraste, tu oración fue escuchada en los cielos. Y fue enviado directamente a traerte el mensaje. Pero he aquí, el príncipe de Persia se me opuso. ¿Era el rey de Persia? No. Era el principado satánico que estaba sobre el país llamado Persia. Dice, se me opuso y me resistió por 21 días. Imagínense el tamaño de la guerra. El arcángel más poderoso del cielo, Gabriel, enfrentando a un principado de una nación satánico. Le resistí por 21 días, dice, hasta que vino Miguel, el arcángel guerrero, y se lo dejé ahí, y yo me vine volando con presteza a traerte la respuesta. Imagínense el tamaño de guerra. Imagínense, si han visto las noticias, el tamaño del principado satánico que está ahorita sobre México.
está eso. Toda esa corrupción, todo ese narcotráfico, toda esa violencia, toda esa ola de secuestros, de robos, de asesinatos. ¿Quién tiene la culpa? ¿La tuta? No. ¿Quién tiene la culpa? ¿El Z42? No. Pueden buscar hasta el Z800 y no van a encontrar al culpable. El culpable se llama principados de maldad. Y hasta que la nación completa no doble sus rodillas y busque a Dios, esos principados no se van a ir. Y esos principados también en Estados Unidos hay. No crean que, ay, no, pues aquí estamos bien suave con los gringos. No, señor, aquí hay principados terribles que están sobre esta nación también. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestra guerra no es nada fácil, hermanos. No la tenemos fácil. Es un enemigo bastante poderoso. Ahora, no se espanten. Nomás es agarrar la onda de eso. Lección número 2. No importa lo que eres, sino quién eres en Dios. No importa lo que eres, sino quién eres en Dios. Fíjense bien, esta guerra de estos reyes, tan tremenda, tan terribles, la guerra llegó hasta donde estaba Lot, sobrino de Abraham. ¿Se acuerdan? Hace 15 días hablamos de esto. Abraham le dice a Lot, mira, hay mucha bronca entre tus siervos y los míos, tus pastores y los míos. Tenemos tantísimos ganados porque Dios nos ha bendecido tanto, pero nuestra gente se está peleando. Así es que mira, Lot, tú decides, si te vas para allá, yo me voy para allá, y si tú te vas para allá, yo me voy para acá, y cada quien sus cuates, man. ¿Sale? Entonces dice la Biblia que Lot agarró camino y se fue yendo hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice que fue extendiendo sus tiendas hacia allá, y Abraham se fue hacia el otro lugar, ¿verdad? Sin embargo, la guerra alcanza estos lugares, llega hasta donde está Sodoma y Gomorra, y en medio de la guerra resulta que Lot y su familia, su esposa, sus hijos, sus criados, todas sus pertenencias, caen cautivos de estos reyes y se los llevan al cautiverio. Entonces, fíjense lo que sucede en el versículo 13 del capítulo 14 de Génesis. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció Abraham el hebreo, que habitaba, ¿dónde? En el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes. Y también, ¿a quién? A Lot, su pariente. ¿Con qué? Con sus bienes. ¿Y quién más? Y a las mujeres y a toda su gente. Pregunta: en lo que hemos leído de esta historia, vemos que Abraham era el general de un ejército muy poderoso. ¿Había librado Abraham guerras durante su juventud? ¿Qué era Abraham? Un anciano de 80 años, sin hijos, criador de ganado, era ganadero, muy rico, eso sí, tenía billete, había billete, pero era un hombre que criaba ganado solamente, un hombre de negocios, muy astuto para el business, salió bueno para el business, la verdad, pero no era un hombre de guerra, hermanos. Abraham no era un hombre de guerra. Eso es lo que era Abraham. ¿Ok? Eso es lo que era Abraham. Viejito de 80 años, ganadero, mucho dinero, muchas propiedades. Eso es lo que era. Eso es lo que era. Ahora la pregunta que sigue: ¿quién era Abraham? Una cosa es lo que eres y otra cosa es quién eres tú. ¿Quién eres tú? Abraham era un hombre temeroso de Dios.
El hombre a quien Dios había escogido para levantar una nación tan grande como la arena del mar. Un hombre al que Dios no veía por sus limitaciones físicas, sino por su deseo de vivir para agradar y honrar solamente a su Dios. Escúcheme bien, a pesar de sus fracasos, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus dudas, a pesar de sus temores, ahora el hombre, Abraham, este hombre era el que Dios había escogido para bendecir a toda la humanidad. A través de la descendencia de Abraham iba a venir toda la bendición que Dios tenía para la humanidad, incluidos nosotros los que estamos aquí hoy en esta tarde. No es quién eres, no es lo que eres, sino quién eres en Dios. ¿Qué eres tú? Padre de familia, una madre de familia. Pues me dedico al negocio, me dedico a trabajar, soy empleado, soy obrero, soy esto, soy el otro. Ok, eso es lo que eres. ¿Quién eres en Dios? ¿Quién eres en Jesucristo? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué identidad es la que Dios te ha dado en tu vida? Kedorlaomer y los aliados eran probablemente miles de soldados, ya lo leímos hace ratito. Arrasaron a 6 naciones. ¿Para cuánto te gusta que era este ejército? Y en ese entonces se reproducían como conejos, Eran un montón, eran miles de soldados, de guerreros bien preparados, eran muchísimos. ¿Con cuánta gente fue Abraham a enfrentar este ejército? 318. Ahora, 318 valerosos soldados, guerreros preparados para la batalla, no, eran sus criados, eran los pastores de las ovejas, eran los que trasquilaban las ovejas, eran los que ordeñaban las vaquitas, eran los que se dedicaban a hacer las túnicas y las pieles. No eran guerreros, no eran soldados, eran los criados solamente, y eran solamente un puñado, 318 personas. Pero el asunto no es lo que eres, sino quién eres en Dios. ¿Qué es lo que Dios hace en tu vida? El viejito y sus 318 criados cayeron sobre el poderoso ejército de Kedorlaomer y les pusieron una corretiza. Les cayeron de noche, los espantaron, los mataron, se quedaron paralizados los ejércitos y salieron huyendo. Y todavía Abraham va con todos sus muchachos, el viejito con su bastoncito. Vamos atrás de ellos, muchachos. Y los fueron persiguiendo hasta Dan. Les pusieron una corretiza de varias millas. Y después regresa el viejito otra vez a buscar a Lot, su sobrino. Acá está Lot, vámonos, mijo, ya te liberé. No es lo que eres, es quién eres en Dios. Es lo que Dios ha hecho por ti, es las fuerzas que Dios está poniendo en tu vida. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logró esto Abraham? Esa tampoco es la pregunta. ¿Cómo le hizo para corretear a estos? ¿Cómo le hizo para rescatar a su sobrino? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿quién lo hizo? No es cómo lo haces, es quién lo hace por ti en tu vida. No es cómo te levantas después del fracaso, no es lo que vas a hacer, es quién te va a levantar después del fracaso. ¿Quién te va a levantar después de lo que ha pasado en tu vida? ¿Quién es el que va a tomar tu mano y te va a levantar? Decía Jessica hace rato, porque no es nuestra guerra, es la guerra de Dios. Él es el que pelea por nosotros, Él es el que va delante de nosotros. Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Nehemías 4:20, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí, nuestro Dios peleará por nosotros. Jeremías 1:19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para defenderte. No es como lo haces, no son tus estrategias de guerra, es quien pelea por ti la victoria, es quien es el que va a ganar la guerra por nosotros. No son nuestras brillantes ideas, no es la estrategia de Abraham, no es que a Abraham se le ocurrió vamos a caerles de noche, no es que Abraham dijo vamos a corretearlos, es que fue Dios el que hizo esta guerra. No es asunto de quién es, qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos,
Es asunto de lo que Dios hace en nuestras vidas. Si no es por Dios, hermanos, no podemos hacer nada. Si el Señor no edifica esta iglesia, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no edifica tu casa, en vano trabajas para edificar tu casa. No es por lo que nosotros hacemos, es por quién somos en el Señor. Es que yo no soy nadie, es que no tengo estudios, es que no se me pega nada, es que ya estoy muy viejito, es que estoy muy joven, es que cometo muchos errores, es que tengo miedo, es que yo creo que yo no soy el indicado. ¿Cuántos pretextos? ¿Cuántas veces le repelamos y le decimos al Señor lo que somos nosotros? Y el Señor en ningún momento nos pregunta qué cosas somos nosotros. Nos da la orden y dice: porque no vas tú, papacito, soy yo. No es por ti. No tienes que decírmelo, ya sé que eres un inútil. Yo te hice. Es que soy un bueno para nada. Eso ya lo sé, dice Dios. ¿Qué crees que no lo sé? Pero no te estoy diciendo que tú lo vas a hacer en tus fuerzas. Te estoy diciendo que soy yo el que va a ir. Va a ser a través de mí, no va a ser a través de ti. Imagínense a Dios riéndose. Oye, papacito, si lo voy a hacer a través de ti, me siento aquí toda la eternidad a esperarte a ver cuándo te decides. No es por ti, es por lo que Dios hace. No importa lo que eres, no importan tus fracasos, no importan tus debilidades, sino quién eres en Dios. Y si sabes quién eres en Dios, entonces entiendes que la batalla es del Señor y que la victoria está segura, porque no hay ejército en todo el universo que pueda vencer a Jehová de los ejércitos. No hay guerra que el Señor no pueda ganar. No hay enemigo tan fuerte y tan poderoso que el Señor no pueda ganar. Primero de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es nuestra victoria. ¿Cuál? La fe. ¿La fe en quién? En Dios. No en tus propias fuerzas. Es que no lo voy a poder hacer. Claro que no lo vas a poder hacer. Es que tengo mucho miedo. Claro que tienes mucho miedo. Eso no es nada nuevo, ya lo sabemos. Lo que no sabemos es que no es Dios, es que somos nosotros los que ponemos muchas veces los obstáculos para que la obra de Dios se realice. Nosotros somos los que nos limitamos. Y nosotros, antes de ver a Dios, vemos lo que nosotros somos, lo que tenemos. Y queremos considerar ir a la guerra con lo que tenemos. Y no funciona. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y dejar que sea Dios a través de nosotros. Es muy diferente cuando Dios empieza a hacer las cosas. ¿Quieres saber cómo tener la victoria en esta guerra que estamos librando? Dijimos, número 1, reconoce que tu enemigo no es fácil de vencer. Es un enemigo poderoso, es un enemigo muy fuerte, pero tenemos que entender que no eres tú, no es lo que eres, sino quién eres en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, tenemos que saber que la batalla final, hermanos, ya se libró. La batalla final ya tuvo lugar y ya hay un ganador. Esa guerra ya tiene un ganador. La guerra que estamos enfrentando nosotros ya tiene un ganador. Les dije hace ratito al principio que esta guerra de Abraham, esta narración de esta guerra de Abraham, es la primera batalla que se describe en la Biblia. Si ustedes leen desde Génesis 1:1 hasta el capítulo 14 de Génesis, no van a encontrar ninguna guerra. Esta es la primera guerra que se describe en la Biblia. Pero a lo largo de la historia bíblica, hermanos, se registran una gran cantidad de guerras. Unas guerras ganadas por el pueblo de Dios, otras fueron perdidas por la rebeldía, por la desobediencia del pueblo de Dios también.
pero se siguen desarrollando a lo largo de la Biblia por muchos siglos. Grandes hombres y mujeres, unos miedosos, otros temerosos, otros medio arrojados, otros medios raros, pero todos empiezan a ser usados de una manera poderosa por Dios. Y a lo largo de la historia bíblica empezamos a ver un montón de guerras a partir de esta. Guerra tras guerra tras guerra, y siempre Dios guiando a su pueblo a la victoria, siempre Dios llevando a su pueblo a la victoria. ¿Con cuánta gente vas, Gedeón? Apenas llevo 30,000, Señor, no la voy a hacer, es demasiado grande el ejército que voy a enfrentar, entonces con 30,000 no la hago. Gedeón, tienes demasiada gente. Dios, ¿cómo mucha gente? Te estoy diciendo que tengo 30,000 y no la voy a hacer. Entonces mucha gente, Gedeón, quítate unos cuantos de encima. Ok, los que tengan miedo, regrésense. ¡Bum! Te van 27,000. Señor, me quedé con 3,000. 3,000, Gedeón. Pues sí, te dije que tenía miedo. Son muchos, Gedeón. Todavía son muchos. Señor, no la raspes. No, no, que no le salió. El énfasis es puesto por Dios. Señor, es un ejército poderoso. Tenía 30,000 y no lo iba a hacer. Ahorita tengo 3,000. Son muchos, Gedeón. No es la fuerza de tus hombres, no es la cantidad de la gente. Soy yo, Gedeón. Llévate los días otro examen. Se le van 2,700. Y ahora tengo menos de los que tenía Abraham. Me quedé con 300. Con eso la armamos, dice el Señor. No, Dios. Abrahamitas. Con eso la armamos, Gedeón. Vete para el campamento de los madianitas. Vete para allá. La victoria es mía. Con 300 ni siquiera se despeinaron. ¿Saben qué es lo que hicieron? Los 300 gritaron como locos. Se pusieron a gritar como locos. El campamento de los madianitas descendió el ángel de Jehová, confundió a todos los enemigos, y entre ellos solitos empezaron a atravesar con las espadas y se mataron todos. Y los otros 300 aquí nomás gritando como locos. El miedo no anda en burro. Porque no se trata de la cantidad, se trata de quiénes somos en Dios. La batalla ya está ganada. Y siguieron muchísimas batallas a lo largo de la historia bíblica. De pronto Dios te prepara un cuate así medio loco y dice a la mamá: no lo rasures, déjalo ahí. Te hubieras quedado sin chamba y ahí con Sansón. La melenota hasta acá, ¿no? Imagínatelo al Sansón, ¿no? O sea, es la melena que me dio mi papi. Ay, yo no tengo nada yo. Bueno, tuve un loco de esos y se va a vengar de los filisteos, y el angelito agarra y destraba las puertas de la ciudad. Imagínate las puertas, 10 metros de alto, como 30 pies, de madera más o menos de este ancho, así la madera, la puerta. Esas 2 puertas las destrabó, las arrancó desde los goznes y se las echó encima, y se fue caminando el angelito con la puerta de la ciudad. ¿Era la fuerza de Sansón? No, porque cuando la regó y lo tusaron, se le acabó el 20, porque no era él, es Dios. Es Dios. Muchas historias. Un niño matando a un gigante. ¿Qué historia? Atemorizando los escuadrones del Dios viviente. ¿Y este desgraciado quién se cree que es? Es Goliat. ¿Y qué? ¿Por qué no lo matan? No, no podemos. Es muy poderoso, es muy grande, muy fuerte. ¿Cómo le hacemos? Ay, por favor. Pues así como matan un oso, así como matan un león. No, no se puede. Y muchas trabas, muchos. Denme chance, presta un par de piedras. A ver, tú, ven para acá, grandulón. ¿Qué? Cállate. Muchas guerras. Y en todas esas guerras, a lo largo de la historia bíblica, hermanos, Dios liberando a su pueblo, Dios
liberando a su pueblo de las huestes de maldad. Todas esas guerras, todos esos guerreros, todos esos hombres tienen nombre. Los ejércitos enemigos también tienen nombre, pero los verdaderos protagonistas de esta batalla se llaman Jehová de los ejércitos y Satanás, el ángel que se rebeló, el arcángel, el querubín protector. Oh querubín hermoso, grande y protector, desde el principio de tu creación estuvieron puestos para ti la preciosidad de tus tamboriles y de tus flautas y de tu música. Pero te envaneciste a causa de tus contrataciones y caíste, oh lucero de la mañana, y tuviste que ser arrojado hasta las profundidades de la tierra. Ezequiel capítulo 28. Y se tuvo que rebelar y cayó Satanás y se convirtió en el enemigo de Dios con la tercera parte de la creación angelical, y se convirtieron en las huestes de maldad, en los gobernadores de las tinieblas, principados, y empezaron a hacer guerra contra Dios. La guerra se llama, los protagonistas de la guerra se llaman Jehová de los ejércitos y Satanás. ¿Y saben quién gana? Claro que Jehová de los ejércitos. Claro que Él es el que va a ganar. Claro que Él tiene la victoria. Claro que Él es el único que se va a levantar en la victoria. Y todas estas guerras que se desarrollan a lo largo de la Biblia llegan a la culminación cuando nace Jesucristo. Dice Dios, es tiempo de ponerle fin a esta guerra. Es tiempo de que venga la verdadera liberación para la nación y para toda la humanidad. Y entonces dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras de las tinieblas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y apareció Jesús, humilde, en un pesebre, y después montado en un burrito, y después muerto como un criminal en una cruz, derramando hasta la última gota de su sangre. Pero era el tiempo de la victoria final. Era el tiempo de la victoria para nosotros, hermanos. Y al tercer día, las mujeres llegaron corriendo al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús, y encontraron la piedra removida, y he aquí un varón con vestiduras blancas junto a ellas, que les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Id y decirle a sus discípulos que no está aquí, porque ha resucitado. Y después Pablo escribe: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. Y el Señor conquista las llaves de la vida, de la muerte, desciende hasta las profundidades del infierno y le arrebata las llaves a Satanás, y dice: la victoria es mía. La victoria es mía. Y esa victoria, hermanos, es la que nos corresponde a nosotros. El gran libertador, tiempo de la victoria. Se cumple la promesa hecha a Abraham 5000 años atrás: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y a lo largo de la historia bíblica, la línea de Abraham se mantiene, y a veces parece que desaparece de la faz de la tierra, pero queda un remanentito fiel siempre, y de ahí vuelve a surgir otra vez la esperanza de la promesa, hasta llegar al cumplimiento de la profecía y el nacimiento de Jesucristo. Se arma entonces un nuevo ejército después de esa resurrección, un ejército poderosísimo, un ejército que empieza solamente con 12 hombres, pescadores la mayoría de ellos. Después se convierte en 120, después son 3000, después son 5000, después son 20000, después se empieza a extender por todas las regiones del Asia Menor, por todas las regiones de Europa, norte de África. Se empieza a extender este ejército poderoso y empieza a avanzar. No está peleando una guerra física, no está matando gente, está matando a Satanás, está matando actitudes, está matando pecado, está matando todo lo que es abominación delante de Dios. Es un ejército que va conquistando corazón tras corazón, alma tras alma, va caminando despacito, 2000 años, pero aquí estamos, y hemos sido alcanzados y hemos sido conquistados por este ejército poderoso que se llama la Iglesia de Jesucristo. Y aquí estamos nosotros, ahora somos parte de este ejército, ahora estamos en medio de esta guerra. ¿Quién eres tú en esta guerra? No es lo que eres, es lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Es por mí que estoy aquí? ¿Son mis habilidades las que me tienen al frente de esta iglesia? No, yo no sirvo para nada. Es la gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios. Lo que tú estás haciendo por el Señor
es porque eres muy bueno, olvídate, no servimos para nada. Dice Pablo, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, criado a los pies de Gamaliel, miembro del Sanedrín, sacaba sus cartas credenciales. Todo eso lo tengo por basura, con tal de ganar la excelencia de Cristo. Esos 12 empezaron con su propósito cuando el Señor les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, Estados Unidos, México, South Bend, Indiana, La Porte, Harlan, ¿se llama tu rancho? Harlan, Hartford, no te escapas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mas no ruego por estos, dijo Jesús, sino por aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Y 2000 años después, hermanos, aquí estamos nosotros, en un compás de tiempo que se llama la iglesia. Seguimos librando una batalla, seguimos enfrentando a un enemigo muy poderoso, seguimos conquistando almas para el reino de los cielos. Cada día el Señor sigue añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Ahí vamos caminando nosotros. El tiempo de Abraham, el tiempo bíblico, el tiempo de la iglesia, aquí estamos nosotros y seguimos caminando todavía. Pero la historia, hermanos, ya se escribió y el final de la historia está hasta allá. Nosotros apenas venimos aquí, no sabemos cuánto tiempo nos falta para llegar al final de la historia, pero el final de la historia ya se escribió, ya está escrito y ya está decretado lo que va a suceder, y vamos a vencer nosotros. Al final llegamos a la victoria, porque en ese lapso que estamos caminando nosotros, el Señor sigue añadiendo a los que han de ser salvos, y vamos caminando. Pero Apocalipsis 7:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los que están con Él, tú y yo, somos llamados, somos elegidos y somos fieles. Dilo conmigo: llamado, elegido y fiel. Eso es lo que somos nosotros. ¿Quieres saber cómo termina esta guerra? Vete conmigo allá a Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis nos dice cómo terminan las cosas. Todavía no llegamos allá. Todavía estamos caminando. Pero esta guerra va a terminar. Apocalipsis 19, versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos por la espada
que salía de la boca que montaba del caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Así termina la historia. Así termina la guerra. Kedorlaomer, con todos sus ejércitos, en aquella primera batalla, el capítulo 14 de Génesis, Satanás queriendo destruir la promesa de Dios. Después de muchos miles de años después, este es el final de la guerra. Aparece Jesucristo montado en su caballo con todos sus ejércitos celestiales. No les hace otra cosa más que hablar la palabra y los destruye. Ahí termina todo. Ahí termina todo, hermanos. ¿Y quieres saber cómo acaba tu historia y la mía? ¿Cómo va a ser nuestra victoria final? Apocalipsis 21. Ahí adelantito. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Se acuerdan de la promesa de Jesús? De modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí se cumple la promesa. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, lo dice Dios. Lo dice Dios. Lo dice el Dios que peleó todas estas batallas. Estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor enjugará toda lágrima, y ya no va a haber dolor. Todo aquello que te atormenta, todo aquello que te debilita, todo aquello que te ha hecho fracasar una y otra vez en tu fe, no va a existir más, porque las cosas de este mundo, las debilidades de este mundo pasaron. Y el Señor empezó a hacer todas las cosas nuevas. Y empezó a darnos una nueva naturaleza. Y el Señor prepara cielos nuevos y tierra nueva. Ni siquiera existe más el mar. Ni siquiera existe la tierra. Todo completamente es hecho nuevo. Todo completamente es diferente. Y me dijo: hecho está. Son las mismas palabras que dijo Jesucristo en la cruz cuando murió. Consumado es. Hecho está. Me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Subraya el versículo 7. El que venciere. El que venciere. El que venciere, hermanos. Estamos en medio de una guerra. Nadie la tiene fácil. Nadie la tiene fácil. A lo mejor ustedes pueden decir: pues él lo dice porque es el pastor. Nadie la tiene fácil. Él conoce el Evangelio desde que nació. Nadie lo tiene fácil. Todos estamos en medio de esta guerra, hermanos. Todos enfrentamos todos los días a este enemigo poderoso, de una de otra manera. Todos. A todos nos hiere. A todos nos lastima por donde sabe que nos puede lastimar. Busca cuál es nuestra debilidad. Y empieza, y empieza, y empieza, hasta que logra hacernos fracasar en la fe. Aleluya. Pero cuando fracasamos en la fe, está la restauración de Dios. Volvemos al lugar de adoración. Le pedimos al Señor que nos restaure. Restaurar es volver a hacer las cosas, volverlas a su forma original. ¿Cuándo va a pasar esto? Aquí.
He aquí yo hago todas las cosas nuevas. En el final de la historia. Mientras tanto tenemos que seguir caminando. El plan de Dios se va a cumplir al pie de la letra, hermanos. Con nosotros o sin nosotros, El plan de Dios no se va a detener. Pero si me dan a escoger, yo prefiero que sea conmigo. Yo no quiero que el plan de Dios se detenga. Y si soy obstáculo, el Señor me va a quitar. Él no va a detener su obra. Él no va a detener su proyecto por un hombre ni por una iglesia. La obra de Dios sigue, pero vale más que seamos nosotros los que estemos en medio de eso. La historia de la fe empieza con una guerra, hermanos, y termina con una gran guerra final. La historia de la fe de Abraham empieza con esta guerra, una gran victoria, y a lo largo de la historia terminamos nuevamente con otra gran guerra, pero esa guerra ya está ganada. Hay una gran promesa. Hay una gran promesa. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Quisiéramos que el Señor nos dijera: tú eres mi hijo. Hemos fracasado, hermanos. Quizás no nos hemos separado de todas las cosas que nos tenemos que separar para enfrentar la fe. Cuando experimentamos el fracaso y sus consecuencias, el dolor que produce el fracaso, la gente que lastimamos cuando fracasamos. Tenemos que restaurarnos. Tenemos que volver nuevamente al lugar que es la fuente de la fe. Y entonces podremos tener la victoria final. La promesa es para el que venciere. La promesa es para el que permanezca hasta el final. La promesa es para el que se mantenga fiel. La promesa es para el que persevere todos los días. La promesa es para el que diga: ciertamente he olvidado lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Y muchas veces no es fácil, hermanos. Muchas veces no es fácil. Pero todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe, solamente por la fe. No sé qué podrás estar atravesando tú. No sé qué conflictos, situaciones personales, familiares, matrimoniales estés pasando. Pero al final de la historia, tú ganas. Al final de la historia, tú eres vencedor. Y está escrito. Y está escrito. No lo dudes. Estas palabras, dice Apocalipsis, son fieles y verdaderas. Tu victoria está asegurada. Tu victoria está asegurada. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, le dijeron a Josué. Esfuérzate. Esfuérzate. Póngase de pie, vamos a orar. No es fácil decir algo que queremos hacer o emprender por fe. No es fácil decir: voy a hacer tal o cual cosa por fe. No es solamente una palabra, no es solamente una expresión. Es un compromiso de vida. Es un compromiso que tenemos con Dios. La fe requiere acción, hermanos, como lo hemos aprendido en esta serie. La fe requiere acción, requiere compromiso.
requiere separarnos de lo que nos estorba, requiere separarnos de aquellas cosas que nos desvían de la voluntad de Dios. Necesitamos separarnos de todo aquello que nos estorba. Despojaos de todo peso que os asedia, dice la Biblia, y corred con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Sepárate de todo aquello que estorba, sepárate de todo aquello que te impide, sepárate. Y si ya fracasaste, y si has vivido un fracaso, si ya experimentaste lo que es fracasar en la fe, porque lo quisiste hacer por tus propios medios, restáurate. No te quedes en Egipto. No te quedes donde sabes que te va a hacer daño. No te quedes donde estás corriendo peligro. Sube nuevamente. Sube nuevamente a Betel. Sube nuevamente al lugar de encuentro con Dios. Sube nuevamente a la adoración. No te quedes ahí. Sube nuevamente a tu lugar de adoración y adora al que vive por los siglos de los siglos. Adora al que vive por los siglos de los siglos, y su nombre es el Verbo de Dios. Restáurate. Porque a los que vencieren se les dará la corona de la vida. Se les dará la corona de la vida. No es fácil. Señor, tú te acuerdas de nuestra condición, dice el salmista. Te acuerdas de que somos polvo. Señor, aquí estamos delante de ti. Nos presentamos delante de ti, Señor, con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades, con nuestros temores, con nuestras inseguridades.